Platicar lo que hemos trabajado para tratar de entender cómo funciona el sistema cardiovascular desde la perspectiva principalmente de tomar datos de diferentes variables cardiovasculares y a través de cómo varían en el tiempo esas variables cardiovasculares, aplicamos diversos métodos para extraer información de parámetros del sistema. En particular les voy a platicar cómo hemos estado usando esos métodos para estudiar los cambios que experimentan los pacientes con enfermedad renal crónica y tratar de entender un poco más cómo funciona su sistema cardiovascular y qué es lo que lo hace vulnerable cuando ya no funciona bien. Diferentes causas de mortalidad. Una razón por la que nos interesa estudiar a personas cuyos no les dejaron de hacer su función de filtrar el exceso de agua y toxinas es que aunque estos pacientes la razón principal de su enfermedad es que sus riñones dejaron de funcionar, las principales causas de mortalidad en ellos son de tipo cardíaco. Como pueden ver ahí, entre el infarto, SEAMI, falla cardíaca, que dice ser Sharafe, y arritmias cardíacas, y otras causas cardíacas son fácil más del 30% pues, de los pacientes mueren en realidad de un problema cardiovascular. Entonces, debido a que tienen alteraciones en su sistema cardiovascular que eventualmente los llevan a morir de una causa cardiovascular, pues es muy importante estudiar qué pasa en su sistema, ¿no? Entre los factores que predisponen a que los pacientes tengan arritmias en razón y mueran de forma súbita de problemas cardiovasculares, hay muchas razones. Las arritmias pueden tener que ver, por ejemplo, por sobrecarga de volumen, es decir, que se acumula exceso de agua en el sistema, anormalidades electrolíticas, exceso de potasio y otros iones que normalmente eliminamos a través de la orina y ya no se pueden eliminar aquí. La hipertensión que causa esa sobrecarga de volumen, pero también vamos a ver que se afecta el sistema nervioso, que regula de manera automática nuestro sistema cardiovascular. Algunos son diabéticos, no todos, pero eso también puede contribuir a más daño en el sistema nervioso. Y otros factores que son predisponentes pueden ser cambios rápidos de presión de volumen, cambios agudos en la regulación autonómica, en fin, hay un montón de diferentes factores que predisponen a estas arritmias. En particular, dentro de los tratamientos que se le pueden dar al paciente con enfermedad renal, hay una forma de reemplazar el riñón con un riñón artificial con una máquina que se llama la máquina de hemodiálisis, que básicamente tiene un filtro a través del cual pasa la sangre y también pasa un líquido dializante y entonces tiene una membrana que mide más o menos, o sea, súper enrollada como de 1 metro cuadrado. De un lado pasa la solución dializante, que es agua con ciertos componentes, y del otro lado pasa la sangre y de esa manera se puede extraer a través de la máquina el exceso de agua y de toxinas. Esto le permite a las personas desechar ese exceso de agua y de toxinas y, digamos, sustituir la función del riñón lo mejor posible. Y eso le permite a las personas que en lugar de morir en menos de un mes por la acumulación de agua y toxinas, que puedan vivir incluso muchos años. Eh, eh, Como pueden ver aquí, hay muchísimas personas en el mundo que están actualmente recibiendo este tipo de intervención 3 veces por semana. La sesión para extraer 3 a 4 litros de agua dura de 3 a 4 horas. Y un poco más de la mitad de todas las personas con enfermedad crónica que están en tratamiento tienen este tratamiento. Ahora, un problema fuerte que existe con este tratamiento es que puede haber complicaciones. Una de las más preocupantes es que haya una caída brusca de la presión arterial durante la diálisis, que le llamamos intradiálisis. Durante el procedimiento, si la presión arterial no se mantiene estable, empieza a caer la presión arterial adentro de los vasos sanguíneos de los pacientes
Eso puede producir síntomas como náusea, vómito o mareo, que es el síncope, o incluso desmayo, ¿no? También calambres y otros síntomas que son realmente muy molestos y muy fuertes. También puede producir arritmias y aumenta el riesgo de mortalidad ahí mismo en la diálisis o después de salir de la diálisis. Entonces, estas complicaciones hacen que sea muy importante y muy interesante tratar de entender qué es lo que hace que ocurra la hipotensión, que pierda la estabilidad del sistema cardiovascular. Y una forma que tenemos para evaluar esto es tratar de entender los mecanismos que regulan ese control cardiovascular, qué es lo que hace que nuestra presión se mantenga estable. Y uno de los reguladores principales es el sistema nervioso autónomo, que aquí está representado en este dibujito. Esta parte de arriba es una representación de una parte del cerebro, desde donde salen terminales nerviosas del sistema simpático, que ven aquí, y esas terminales nerviosas llegan hasta el nodo sinusal, que es nuestro marcapasos natural del corazón, y ahí liberan norepinefrina, que le llamamos adrenalina. Pero la norepinefrina pues tiene un efecto de acelerar nuestro corazón y hacerlo que lata más fuerte. Vean que la norepinefrina también se libera en otras partes del corazón y eso acelera de manera automática nuestro corazón cuando es necesario. Por ejemplo, cuando tenemos que exponer, ¿no?, en una sesión ante los físicos, si se pone uno nervioso, pues se acelera el corazón, ¿no? Entonces, la contraparte para regular esto de manera automática es el parasimpático, que a través del nervio vago libera acetilcolina y tiene el efecto contrario de desacelerar el corazón. Lo libera aquí en el, dice, SA es sinoatrial node, el nodo sinusal. Entonces, esta aceleración y desaceleración que hace el sistema nervioso autónomo sobre la frecuencia cardíaca, lo que produce es un cambio constante, o sea, el cambio de un latido en el tiempo entre un latido y otro. Si nosotros colocamos unos electrodos en la superficie del cuerpo de una persona, podemos registrar con la instrumentación adecuada la actividad eléctrica del corazón, que se ve como estas rayitas que ven aquí, que es el electrocardiograma. Y cada vez que hay una activación eléctrica en los ventrículos, que es la región, la zona más grande del músculo, se alcanza a ver una espiga grandota, que es esta, que le llamamos el complejo QRS, y si identificamos el punto máximo de cada onda R y medimos el tiempo entre dos ondas R consecutivas, a eso le llamamos intervalo RR. Como pueden ver aquí abajo, bueno, primero se puede ver desde la serie de tiempo que no es constante el tiempo entre latidos, sino que está variando. En una persona sana, normal, cuando está acostada, vemos que en 5 minutos estos registros de los latidos cardíacos, cada puntito es un intervalo RR, y vemos cómo está todo el tiempo variando. Cuando se acorta, se acelera, cuando se alarga, se desacelera, y este fenómeno le llamamos variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pues esa variabilidad, esas fluctuaciones, son en parte causadas por esta interacción del simpático y el parasimpático sobre la frecuencia cardíaca. Nosotros estudiamos este fenómeno desde el punto de vista, digamos, como de sistema de control, en donde tenemos nuestro cerebro, que es el sistema nervioso central, el cual recibe mucha información de muchas variables todo el tiempo, y en base a esa información responde ajustando el sistema simpático y parasimpático. Y estos a su vez modulan la frecuencia cardíaca en el corazón, como les acabo de explicar, pero también el sistema simpático regula liberando norepinefrina en los vasos sanguíneos para aumentar o disminuir la presión arterial. Cuando cambiamos nosotros la presión, cuando nuestra presión arterial cambia, tenemos receptores de la presión, por ejemplo en el cuello, en las carótidas, que se llaman varoreceptores. Y si la presión aumenta, por ejemplo, ese aumento en la presión es sensado a nuestros varoreceptores y a través del sistema nervioso autónomo se comunica esa información al sistema nervioso central, y esto, como aumentó la presión, esto se compara contra un valor de referencia, digamos, y se hacen ajustes disminuyendo la actividad simpática para que baje la presión y baje la frecuencia cardíaca, y aumentando la actividad parasimpática justo para que baje la frecuencia cardíaca. Conforme va bajando nuestra presión, esto es de nuevo es sensado aquí, y se hacen los ajustes para de nuevo acelerar el corazón y aumentar la presión. Y como pueden ver, pues tenemos estos sistemas de regulación con retroalimentación negativa, ¿no? Bueno, entonces, esto ya se sabe de la fisiología, de estudios de fisiología de muchos años.
Pero lo que nosotros hacemos diferente, digamos, es que tomamos información de una sola variable que es la frecuencia cardíaca y la estudiamos en el tiempo, como ven aquí, usando series de tiempo, con diferentes métodos. Aquí ven una lista de los artículos que hemos publicado sobre sobre este tema aplicado especialmente en pacientes renales en el grupo, y usamos diferentes métodos, y les voy a platicar yo del análisis espectral muy brevemente, un poquito de un modelo matemático relacionado también con el análisis espectral, y de un par de métodos no lineales. Todo esto, estos métodos lo que nos ayudan es a analizar, o sea, al analizar esta señal y medirle algunas características que les voy a mencionar, lo que tratamos es como de considerar que el sistema cardiovascular fuera como una caja negra en donde solo tenemos la información de salida, que sería nuestra frecuencia cardíaca, y tenemos la información de entrada de estímulos como ponerse de pie, que es el ortostatismo activo, o la propia hemodiálisis, y al hacerle estímulos y observar qué pasa en la salida, tratamos de hacer inferencias de qué está pasando adentro de esta caja negra, que es el sistema de regulación. Entonces les voy a hablar, voy a tratar de, a ver si lo logro hacer, platicarles rápidamente de 4 diferentes cosas. La primera es muy brevemente, utilizando análisis espectral, que les decía que está clasificado dentro de los métodos lineales, entre comillas. Y el análisis espectral básicamente consiste, como ustedes saben, aquí lo puse con dibujito para audiencia general, en aplicar la transformada de Fourier para transformar la información que está en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y de esa manera estimar o escribir pues diferentes oscilaciones en diferentes frecuencias. Y podemos entonces descomponer una serie de tiempo, una señal que tiene una mezcla de diferentes frecuencias, pues en una densidad espectral de potencia, en donde podamos discernir oscilaciones o armónicos que están en diferentes frecuencias, ¿no? Aquí este dibujito está muy de caricatura, pero les decía es para audiencia general, de tal manera que nosotros podemos pues descomponer oscilaciones, descomponer oscilaciones de fluctuaciones lentas y fluctuaciones más rápidas que están mezcladas ahí. Ya en datos de la vida real, esto es fluctuaciones de la frecuencia cardíaca de una persona que está acostada. Y si nosotros aplicamos la transformada de Fourier, bueno, aquí es con otro método, pero hacemos una estimación de la densidad espectral de potencia, que sería esto, vamos a obtener que la potencia total está distribuida en frecuencias de diferentes frecuencias, y las que más nos interesan para registros cortitos como las que hacemos nosotros de 5 o 10 minutos son las frecuencias bajas o low frequency. Estas frecuencias bajas o low frequency están moduladas por el sistema simpático, que es el acelerador que les decía. Y están mezcladas con estos cambios más rápidos que ven ahí, que es el parasimpático o el vago, y estos high frequency o frecuencias altas, pues se encuentran entre .15 y .4 Hz. El caso es que con una persona normal, cuando está acostada, relajada, en respiración espontánea, suele tener la energía, o sea, la potencia promedio, es decir, el área bajo la curva en el ancho de banda de las bajas frecuencias, más o menos proporcional al de las altas frecuencias. Y esto es una manera indirecta que tenemos de saber que está como balanceado. Si nosotros hacemos este cociente, vemos que LF entre HF nos da más o menos cerca de 1. Quiere decir que tenemos como un balance simpático-parasimpático más o menos cerca de 1. Cuando nos ponemos de pie, la persona se pone de pie y se queda de pie, la sangre tiende a irse al piso, ¿no? Por la fuerza de gravedad, y entonces para compensar eso, se activa el sistema de regulación que les acabo de platicar, de los sensores, que se baja la presión y todo eso, y entonces se acelera el corazón y se reduce la luz de los vasos sanguíneos de las piernas, de los brazos, para ayudar a que se regrese la sangre hacia el corazón y alcance a llegar bien hacia el cerebro. Todo el tiempo mientras estemos de pie va a estar activado este sistema, y lo que va a hacer es que nuestra frecuencia cardíaca se va a acelerar. Pero además en este espectro de potencia lo que vamos a ver es que el simpático aumenta su actividad, porque lo podemos medir de manera indirecta, porque
esta energía de las oscilaciones lentas se hizo más grande proporcionalmente a la energía de las frecuencias altas, que es el parasimpático. En resumidas cuentas, se ve de esto desde la serie de tiempo que las oscilaciones lentas se hicieron más predominantes que las rápidas. Y esto se refleja en un cociente LFHF mayor a 1 y que nos habla de una preponderancia o un predominio simpático. En las personas con enfermedad renal crónica, que dice aquí IRC, también le llamamos insuficiencia renal crónica, lo que ocurre es que comparado con un sujeto sano, tiene desde que está acostado una hiperactividad simpática. Todo el tiempo tiene más predominio de las frecuencias bajas, porque está la actividad simpática, está como estresado su cuerpo todo el tiempo, que esté dormido, lo que sea. Entonces, nosotros nos preguntamos en un primer trabajo que les quiero mencionar brevemente, si a pesar de que está todo el tiempo con hiperactividad simpática, aún tiene capacidad de respuesta su sistema nervioso autónomo. Entonces aquí lo que hicimos fue comparar, miren, vean el registro de persona sana, paciente con enfermedad renal crónica. Lo que hicimos fue comparar en 19 pacientes contra 19 personas sanas, cómo era su variabilidad de la frecuencia cardíaca, estos índices LF y HF que les acabo de mencionar, así como comparar el promedio en su frecuencia cardíaca y otros índices, pero compararlos cuando están acostados como condición basal y luego con el estímulo ortostático, que es porque se pongan de pie, y en los pacientes además después de la hemodiálisis. Lo que ven aquí en este cuadrito es que el que dice min NN es el tiempo entre intervalos RR. Entonces, este es el promedio, el primer circulito es el promedio de las personas sanas acostadas. Ven que está cerca de 900 milisegundos, entonces quiere decir que su frecuencia cardíaca en promedio andaba como en, no sé, unos 60 y tantos latidos por minuto. Cuando las personas sanas se ponen de pie, que es el ortostatismo aquí, entonces se acorta en promedio el tiempo entre latidos y esto quiere decir que se aceleró su corazón. Y al mismo tiempo acá abajo vemos el balance entre frecuencias altas y bajas, el balance simpato-vagal, y vemos que tenía un cierto valor cuando están acostados y al ponerse de pie ven cómo aumenta el predominio simpático, el LF sobre el HF. Ahora, comparado a los pacientes renales, les decía, desde que están acostados, incluso antes de la diálisis, ya está acelerado su corazón, comparado con las personas sanas. Pero vimos que, aunque sea poquito, pero sí se acelera cuando se ponen de pie. Y además, después de la diálisis, además de que está acelerado, esto es concordante con que tiene un predominio simpático de basal, pero logra aumentar su actividad simpática al ponerse de pie. Y después de la hemodiálisis, que le sacamos agua, que se acelera aún más su actividad simpática, aún así logra responder, aunque sea poquito, pero de manera estadísticamente hablando significativa. Entonces, lo que vemos aquí, además de que sí hay una respuesta en el promedio, porque cambia un poquito en todo, pero un poquito hacia la dirección esperada, digamos, lo que notamos aquí es como que iba cambiando gradualmente si lo consideramos ordenado de esta manera, como está ahí. Entonces dijimos, ese orden podría reflejar un nivel de preponderancia simpática. Durante el extremo más bajo es una persona sana, acostada, que tiene un control autonómico de como muy relajadito, y luego conforme se pone de pie, está enfermo y se pone de pie, y luego la hemodiálisis, eso va aumentando más el predominio simpático. De hecho, corroboramos esto haciendo una correlación de Kendall contra este orden que les estoy diciendo aquí. Y lo que ven aquí en estos coeficientes de correlación es que efectivamente todos los índices que llamamos lineales de la variabilidad de la frecuencia cardíaca reflejan una correlación con ese orden de preponderancia simpática. Básicamente este trabajo, que se ve tan sencillo, pues nos ayudó a mostrar que, contrario a lo que algunos médicos consideran, que es que el sistema nervioso autónomo ya no tiene capacidad de respuesta, sí hay capacidad de respuesta en la frecuencia cardíaca en estos pacientes. Hay una especie de reserva fisiológica todavía. Bueno, de manera breve, esto que les acabo de explicar es algo que aprendimos con puro análisis espectral. Ahora, de manera muy, muy breve, les quiero platicar que también hace muchos años quisimos explorar un poco usando un modelo matemático qué adaptaciones del sistema cardiovascular nos podrían estar explicando esas diferencias en la dinámica de la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
El modelo matemático está publicado, aquí está abajo la referencia. Con mucho gusto, si me envían un correo, se lo puedo compartir el artículo. Y básicamente aquí está representado pues con un dibujito de sistema eléctrico, pero se representa el corazón como una bomba de flujo continuo, en donde el flujo es el volumen expulsado por unidad de tiempo, y la unidad de tiempo pues es el periodo cardíaco, que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, este flujo constante está representado como continuo, por cierto, así no es en la vida real, pero bueno, es una caricatura. Este flujo circula a través de un sistema que es el sistema cardiovascular, que aquí está representado como un tubo, digamos, como un sistema de un tubo elástico, que se enfrenta a una primera resistencia en la aorta, que es la primera salida del corazón, y luego la resistencia más grande es la resistencia total de las arterias, pero que también tienen una capacidad de complianza, ¿no? Entonces, esta parte de la resistencia y la complianza le permiten tener una respuesta de regular, pues, la presión, la diferencia de presión, eh, eh, variando esta resistencia, estas complianzas, y también puede cambiar el volumen expulsado y la rapidez con la que es expulsado, que es la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que hicimos para este modelito no lo desarrollamos nosotros, lo desarrollaron Cavalcanti, unos italianos, para representar el control cardiovascular de una persona sana, pero lo que nosotros hicimos fue preguntarnos, si nosotros cambiamos los parámetros del modelo de una persona sana y introducimos parámetros de cómo son en los pacientes renales, el modelo nos representa o nos simula bien cómo son los cambios del control cardiovascular. Entonces lo que hicimos fue cambiar básicamente algunos parámetros, como es aumentar, bueno, y esos parámetros los medimos nosotros o los obtuvimos de la literatura. Lo que cambiamos es que los pacientes renales pues tienen mayor resistencia periférica, o sea, sus vasos sanguíneos están más apretados y menor complianza que una persona sana. Su frecuencia cardíaca más corta, o sea, su tiempo entre latidos más corto, y un retardo barorreflejo más prolongado, ¿no? O sea, tarda más tiempo en ajustarse los cambios en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia cardíaca. Entonces, cambiando todos estos parámetros, que le llamamos nosotros adaptaciones que suponemos que ocurren en el sistema cardiovascular del paciente, lo que obtuvimos es que en las simulaciones, es que esto es la simulación de la variabilidad de frecuencia, perdón, lo de arriba es la variabilidad de frecuencia cardíaca de un paciente real, pues, y así es como se ve su espectro, y aquí está su balance simpatovagal, y vemos que el modelo aproxima bastante bien ese predominio que decíamos de frecuencias bajas sobre altas. Entonces, el trabajo no lo voy a explicar aquí, pero también incluye un análisis de estabilidad que hicimos del modelo para identificar como los rangos de estabilidad o los intervalos de donde hay estabilidad para cada parámetro. Y en resumen, en el modelo nos permitió concluir, en base a las simulaciones del modelo y compararlo contra datos de personas sanas, que estas que ven aquí, mayor rigidez arterial, frecuencia cardíaca más acelerada y menos variable, y un retardo barorreflejo más prolongado, esas son las principales adaptaciones que parece ser que tiene el paciente que está en hemodiálisis. Ahora, estas adaptaciones son necesarias, al parecer, bueno, estas adaptaciones todas tienen mucho que ver con esa hiperactividad del sistema simpático y son necesarias para la estabilidad hemodinámica, de acuerdo a lo que nos predice el modelo. Pero esas adaptaciones hacen que haya menos variabilidad y hace que la estabilidad de los pacientes sea más frágil que en las personas sanas. Ahora, una tercera parte bueno, entonces, perdón, todo hasta aquí era explorar con el modelo, utilizar análisis espectral, como les enseñaba aquí, para contrastar lo que medimos contra lo que predice el modelo. Y en este caso, además, exploramos qué posibles cosas están cambiando que expliquen cómo se comporta esta frecuencia cardíaca. Les quiero platicar brevemente de otras formas de análisis dentro de un montón de diferentes métodos que le llamamos, o que se consideran dentro del grupo de métodos no lineales. Un tipo de análisis que le llamamos análisis de fractalidad. Ay, perdón. A ver, aquí.
Entonces, como ustedes saben, los fractales pues es un concepto son objetos de morfología irregular, plegados sobre sí mismos o ramificados, y una característica muy interesante es que tienen autosimilitud, es decir, como la presencia de simetrías invariantes bajo contracción o expansión en diferentes escalas. Y en la naturaleza nosotros observamos muchos ejemplos de objetos en donde al parecer tienen esas características de autosimilitud, ¿no? Como ven en ese árbol, esa es una neurona de Purkinje, creo que se llama. En nuestro mismo sistema, en los pulmones, ¿no? Tenemos estas ramificaciones, digamos, que podríamos considerar que es una forma de autosimilitud, en donde conforme vamos viendo escalas más pequeñas, hay más ramificaciones cada vez más pequeñas hasta un cierto límite. Por cierto, esto es no solo en el espacio alveolar, o sea, en los pulmones, sino también en la irrigación sanguínea, como pueden ver aquí. Incluso tenemos formas de ramificaciones, ¿no? Cada vez a vasos más pequeños, por ejemplo, en la irrigación sanguínea de nuestro corazón. Pero a nosotros nos interesa estudiar esto de la autosimilitud, pero en el tiempo. Es decir, nos preguntamos cómo en diferentes escalas de tiempo, por ejemplo aquí 300 minutos, 30 minutos o 3 minutos, hay alguna propiedad que sea, por ejemplo, parecida a la varianza o a esta función, ¿no? Que nos dice la dispersión alrededor de un cierto promedio, cómo hay cierta característica que va a cambiar dependiendo del tamaño de la escala. Aquí n sería el tamaño de la escala, que puede ser el número de puntos o la cantidad total de tiempo que estamos analizando en cada ventana. Y f de n, pues es la propiedad, en este caso, digamos, la dispersión que estamos midiendo total o promedio, digamos, alrededor de ese tamaño de ventana. Perdón. Y lo que podemos ver es que conforme usamos menos latidos, o sea, menos, una escala cada vez más chiquita, pues la dispersión es más chiquita, o al revés. Conforme analizamos más tiempo, o sea, escalas más largas de frecuencia cardíaca, las fluctuaciones se vuelven más largas. Y digamos, aumento proporcional de la magnitud de las fluctuaciones con respecto a la escala, podemos estimar con una regresión lineal una pendiente que le llamamos, una pendiente que nos refleja, digamos, cuál es la tasa de aumento de esas fluctuaciones en función del tamaño de la escala. Ya a eso le llamamos, esos métodos se llaman, bueno, a esa pendiente se llama índice alfa o factor de escalamiento, y si lo medimos en pocos latidos le llamamos alfa 1 o factor de escalamiento de corto plazo y hay de largo plazo. Bueno, esos índices, ese factor de escalamiento, ha sido muy utilizado por médicos para hacer estudios muy, muy grandes, vean en la cantidad de pacientes, para estudiar pacientes infartados, pacientes con enfermedades, con insuficiencia cardíaca o falla cardíaca, y en donde han demostrado que estos índices, cuando tienen un cierto valor por debajo de este punto de corte que aparece aquí, puede predecir ese índice la ocurrencia de arritmias, la ocurrencia de mortalidad, de muerte cardíaca súbita, aún ajustado por edad, sexo y todo eso. Entonces, esta característica que la mente es muy sencilla, tiene una potencial aplicación clínica de predecir mortalidad. Por eso ha sido como muy, muy, muy estudiada en pacientes con enfermedad cardíaca. Previamente nosotros la hemos utilizado para preguntarnos, bueno, ¿y ese índice de fractalidad cómo es en los pacientes renales? Y una cosa que hemos encontrado es que, aquí no lo puse con mucho detalle, pero el índice de fractalidad o alfa 1 en los pacientes renales está aumentado comparado con las personas sanas. No se nota mucho aquí, disculpen que no puse una gráfica anterior. Abajo está la frecuencia cardíaca media en la X y en la Y es el índice de fractalidad. Entonces, ya se había demostrado antes, y nosotros mismos lo confirmamos, que el índice de fractalidad alfa 1 ha aumentado en las personas sanas. Digo, en las personas, en los pacientes renales comparado con las personas sanas. Pero aquí una cosa que exploramos es qué tanto el índice de fractalidad está aumentado, no por la enfermedad, sino porque, qué tanto tiene que ver que su frecuencia cardíaca está más acelerada. Resulta, miren aquí en la figura de arriba, que en solo personas sanas, que es la figura de arriba, esto que está aquí abajo es el tiempo entre latidos, en la X.
y en la Y está representado, cada puntito es el promedio, el dato de un paciente, está representado el índice de fractalidad. Vean cómo conforme se disminuye el tiempo entre latidos, hacia valores más pequeños de min, es que se acelera la frecuencia cardíaca. Conforme se acelera la frecuencia cardíaca, que es que se disminuye el tiempo entre latidos, aumenta el índice de fractalidad. Hay esta relación negativa. O al revés, entre más lento va nuestro corazón, disminuye el índice alfa 1. Este fenómeno de correlación, pues se nos hizo interesante preguntarnos cómo ocurría en los pacientes. Y para nuestra sorpresa, vimos en este grupo de pacientes que antes de la hemodiálisis no hay esa correlación, es decir, parece ser como si este índice de fractalidad no se adapta o no, no responde, no se adapta como esperaríamos a su frecuencia cardíaca media, que no parece una correlación. Pero vean después de la hemodiálisis cómo esa correlación se recupera. Entonces, en este trabajo, que ya está viejito, del 2017, lo que vimos es que este índice nos da al haberse perdido esa correlación y luego recuperarse, nos sugiere que hay algunas características de poca adaptación, pero que sí se recupera después de la hemodiálisis en los pacientes. Entonces, eso les quería platicar muy brevemente. Con esto del índice de fractalidad hay mucho más que hemos querido explorar. Pero ya por último, a ver si me alcanza el tiempo, muy rápido les quiero platicar nos quedan 20 minutos, el análisis de las gráficas de recurrencias, que es un último método que les quiero platicar. Como les decía aquí, nosotros analizamos estas interacciones en la frecuencia cardíaca como una variable de salida del sistema. En las gráficas de recurrencias, lo que hacemos es ahora traducir esa serie de tiempo al espacio de fase. Utilizando el teorema de Takens, aplicando el teorema de Takens, estimamos un cierto tamaño de dimensiones para este espacio de fase y luego, utilizando el método del retardo, estimamos de una misma variable X, que es esta, tomamos muestras para representar en el espacio de fase un punto en el espacio. Conforme vamos tomando ese conjunto de muestras y lo vamos recorriendo en la serie de tiempo, se van colocando puntitos en el espacio de fase y esos puntitos van llenando una cierta región del espacio de fase y van dibujando unas trayectorias. El espacio que se llena le conocemos como el atractor del sistema. Bueno, una razón por la que nos interesa este método es que en teoría el espacio de fase es una representación de todas las variables de estado del sistema. Por lo tanto, en teoría, si solo tenemos información de una variable, a partir de solo una, podríamos reconstruir cómo se comportan todas las variables de estado del sistema. Y entonces, teniendo la representación en el espacio de fase, lo que hacemos es fijar un tamaño de vecindad para decir que cada puntito en el espacio de fase, cuando volvió a ocurrir otro puntito cerca de ahí, que le llamamos la vecindad. Y conforme van ocurriendo esos puntitos, vamos poniendo un valor dibujándolo como un puntito negro aquí, y vamos viendo en dónde volvieron a ocurrir valores, y esto se llama la gráfica de recurrencia, que son los momentos en donde esta frecuencia cardíaca tuvo valores similares. Y entonces quiere decir que el sistema vuelve a visitar un mismo estado, digamos, ¿no? Entonces, a partir de aquí se pueden medir índices o características, que ahorita les voy a decir brevemente, y que esas características las podemos relacionar con el comportamiento dinámico de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Aquí, perdón que no puse la referencia, pero hay un montón de diferentes índices cuantitativos que se pueden medir. Algunos están basados en la distribución de las líneas diagonales. Entonces, así es como se define, cómo definimos que hay una línea diagonal, digamos, y podemos medir los puntitos que forman diagonales y calcular, por ejemplo, cuántos puntitos caen dentro de una diagonal, y le llamamos determinismo, el promedio de longitud de esas diagonales, podemos estimar la entropía de Shannon a partir de esa distribución de las diagonales, y además de las diagonales, también podemos ver cuando se forman cuadritos, digamos, cuando se queda mucho tiempo en un lugar, podemos medir puntitos que forman como verticales, no diagonales, sino verticales. Y esas estructuras verticales también se pueden medir, qué longitud tienen, cuánto tiempo se queda ahí, cuánto tiempo tarda en regresar, y todos estos diferentes índices
nos dan pues información cuantitativa de esas gráficas. Aquí rápidamente regresando al tema, ya sabemos que este es un ejemplo de la primera parte de un sujeto sano, acostado, que es quimiostatismo, y de pie. Les decía que se acelera el corazón, y lo que veíamos abajo en las gráficas de recurrencia es que una persona sana, normal, cuando está acostada, vean cómo se forman líneas diagonales muy finas, muchas líneas diagonales, y pues hay como mucho determinismo, le llamamos aquí. Cuando la persona se pone de pie, además de que se acelera su corazón en promedio, vean que hay más regiones blancas, quiere decir que hay como menos estados que visita el sistema. Comparado con eso, en este ejemplo de un paciente, desde el principio ya sabíamos que su corazón está acelerado, y lo que vemos que es que desde que está acostado y lo más relajado que puede, ya hay muy poco, menos determinismo, como muchos espacios aquí en blanco, y eso se mantiene aunque se ponga de pie la persona. Entonces, aquí esta tabla que está enorme, de esta tabla, perdón, ay, déjenme regreso. Lo que quiero resaltar son poquitas cosas, porque son muchos índices que medimos, pero una cosa que encontramos es que en las personas sanas, vean la letrita A aquí, muchos de estos índices cambian en las personas sanas cuando están acostados y se ponen de pie, que es la respuesta normal. Aumenta el determinismo, aumenta el tiempo de atrapamiento, en fin. Ese cambio en la dinámica ya no se observa en los pacientes, ya no hay esa respuesta al ponerse de pie antes de la hemodiálisis. Después de la hemodiálisis recupera un poquito porque hay mayor tiempo de atrapamiento, pero lo que sí vemos es que en la misma condición, estando acostados, los pacientes tienen más laminaridad que las personas sanas, es decir, su sistema, dinámicamente hablando, está estacionado más tiempo en un cierto, mire, más tiempo de atrapamiento, se queda más tiempo el sistema en un mismo estado, digamos, y le toma más tiempo regresar al mismo estado. Entonces, todas estas características diferentes nos permitieron concluir que la dinámica de cómo se comporta el sistema es más restringida en los pacientes, o sea, hay como menos estados posibles que visitan el sistema cardiovascular, digamos. El estímulo ortostático al ponerse de pie acentúa esos cambios en la dinámica, y en los pacientes comparados con personas sanas, eh, esto sugiere de que esté más tiempo estacionado, tarde más tiempo en regresar, sugiere que es un sistema, es concordante con lo que les decía del modelo, que es un sistema como más rígido, por lo tanto más vulnerable. Y por último, ahora sí, con esto de las recurrencias, empezamos a explorar en el grupo, sobre todo con Hortensia y yo, no solo cómo se comporta una sola variable, sino ahora cómo interactúan dos variables simultáneamente. Y para eso tomamos ahora la frecuencia cardíaca, que aquí está representada en negro, y también la presión arterial. Simultáneamente los cambios en la presión y la frecuencia cardíaca, cómo están interactuando. Hicimos lo mismo, pero ahora representamos esta serie de tiempo en el espacio de fase, y cada una de ellas, la presión y la frecuencia cardíaca, se despliegan en el espacio de fase, y tenemos como dos atractores, y nos preguntamos la trayectoria de las dos variables, de los dos atractores, cuándo coinciden, cuándo van pasando por donde mismo, y ahora eso es lo que refleja nuestra gráfica de recurrencia. No cuándo se repitió, sino cuándo coinciden ambas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a identificar como la interacción entre las dos variables, pero de manera dinámica. Aquí pueden ver de nuevo persona sana, paciente del otro lado. Desde que están acostados los pacientes, menor variabilidad en la frecuencia cardíaca, que lo ven aquí en negro. Y vean cómo la presión de entrada está más alta. Y cuando se ponen de pie, los pacientes pues ya sabían los cambios de la variabilidad, pero la presión arterial aumenta un poquito en los pacientes. Vean, de 104 a 115, perdón, en las personas sanas. Y en los pacientes que ya estaba aumentada la presión, pues aumenta más. Entonces, esto que ven en el tiempo, ahora lo que hicimos fue analizarlo con las gráficas de recurrencia cruzada, y lo que obtuvimos es representado el determinismo y la tasa de recurrencia, es decir, qué proporción de puntitos caen en diagonales, pero ahora recuerden que son diagonales de que van juntas, o sea, diagonales de ¿cómo sería? De interacción, de que coinciden en el mismo espacio. Entonces, aquí lo que tenemos representado es, para diferentes retardos de una respecto a la otra, de la presión respecto a la frecuencia cardíaca,
diferentes retardos en números de latidos, qué tanta tasa de recurrencia hay, qué tanto determinismo y la longitud diagonal media. Esto que ven aquí es, las líneas gordas, es el promedio de la tasa de recurrencias de cuando observamos las líneas diagonales en el triángulo superior de la, perdón, tenemos aquí la gráfica de recurrencias y ahora se forman, el triángulo superior nos representa la interacción de la presión hacia la frecuencia cardíaca y el triángulo inferior al revés, de la frecuencia cardíaca hacia la presión. Entonces lo que vemos es que para ciertos retardos en el tiempo se vuelve más predominante, digamos, la interacción de la presión hacia la frecuencia cardíaca, en promedio, ¿no? Que vemos aquí, comparado con la interacción opuesta de frecuencia cardíaca hacia la presión. Entonces, donde no se traslapan, que está blanco aquí en medio, podemos decir que es significativo que hay más predominio de, digamos, el cambio de la presión antecede a un cambio en la frecuencia cardíaca, y hay otro retardo en donde es al revés. Otra cosa que observamos es que en las personas sanas, esto que ven aquí es de todas las personas sanas, el promedio, esas interacciones de presión y frecuencia cardíaca que están cambiando todo el tiempo, cambian de orden. No sé si alcanzan a ver que en ciertos retardos está predominante una interacción en lugar de la otra, y esto está cambiando para diferentes retardos. Esto nos gustó mucho porque nos ayudó a demostrar que no es que la interacción siempre es que la presión cambie y eso cambia la frecuencia cardíaca, sino las dos variables están de manera dinámica interactuando todo el tiempo de una forma muy dinámica en personas sanas, y vean cómo en los pacientes renales ya algunas de esas interacciones ya no existen, ya se suprimen, digamos, y se vuelve predominante la interacción de que los cambios en la presión anteceden a la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros planteamos que probablemente eso refleja la predominancia de algunos mecanismos de control, y pues ya, con eso termino diciendo que este es otro método con el que hemos explorado cosas de cómo se comporta el sistema cardiovascular, y otros temas que estamos actualmente analizando es con estos índices, es ver si podemos predecir la hipotensión, estudiar la interacción de la frecuencia cardíaca con la respiración, que también es otro mecanismo bien interesante, el acoplamiento cardiorrespiratorio. Incluso hemos planteado la posibilidad de ampliar esto a modelos animales para estudiar diferentes etapas de la enfermedad renal. Y concluyo agradeciendo a los colaboradores aquí en el Instituto de Cardiología, y en la UNAM, y en la UAM, y todas estas personas que menciono aquí. Muchas gracias.